Imaginen a una niña solitaria y a un chimpancé huérfano forjando un lazo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. 15 años después, ella regresó para cumplir su promesa, sin saber que el reencuentro no sería un abrazo, sino una prueba de fe que dejaría a todos sin aliento. ¿Puede un corazón salvaje recordar un amor de la infancia? Esta historia demuestra que sí, y de una forma que nadie esperaba. El mundo de Sofía, a sus 8 años, era un lugar silencioso y pequeño, definido más por los libros que por las amistades. Mientras los otros niños del vecindario llenaban las tardes con gritos y juegos de pelota, ella encontraba su refugio en el santuario de vida salvaje, Corazón Verde, un extenso terreno a las afueras de la ciudad que servía de hogar para animales rescatados. No le interesaban los majestuosos leones ni los coloridos aviarios. Su peregrinaje diario tenía un solo destino, un recinto de cristal y vegetación frondosa en el corazón del santuario. Allí, apartado del bullicio, vivía Caco. No era un imponente gorila de espalda plateada, sino un pequeño chimpancé huérfano, cuyos ojos grandes y tristes delataban la tragedia que lo había llevado hasta allí. Había sido rescatado de las garras de traficantes de animales que habían acabado con su familia. Cada tarde, sin falta, Sofía se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, frente al grueso panel de cristal. Al principio, Caco era solo una sombra asustadiza que se escondía detrás de un viejo tronco, pero la persistencia silenciosa de la niña era una fuerza extraña y tranquilizadora. Día tras día, ella estaba allí, sin hacer ruidos bruscos, sin exigir nada. Simplemente estaba. La curiosidad, finalmente, venció al miedo. Caco empezó a acercarse, primero observándola desde la distancia, luego un poco más cerca, hasta que un día un gesto lo cambió todo. Sofía, con la naturalidad de quien habla con un viejo amigo, apoyó la palma de su mano contra el frío cristal. Del otro lado, tras una larga pausa, una pequeña mano oscura se alzó y se posó exactamente sobre la suya, como un reflejo imperfecto. Ese fue el inicio de su lenguaje secreto. Su amistad floreció en un silencio que solo ellos entendían. Sofía le mostraba sus dibujos, y Caco inclinaba la cabeza fascinado por los colores. Ella hacía una mueca divertida, y él intentaba imitarla, golpeando suavemente el cristal con una risa silenciosa. Se convirtió en un ritual sagrado. Él era su confidente, el único ser que parecía entender su soledad sin necesidad de palabras. Los cuidadores más antiguos del santuario observaban la escena con una ternura melancólica. «Son dos almas solitarias que se encontraron», decía a menudo el viejo Mateo, el cuidador principal de los primates. Los padres de Sofía, por otro lado, veían aquella conexión con una mezcla de asombro y preocupación. Era sano que la mejor amiga de su hija fuera un chimpancé al que ni siquiera podía tocar. Pero para Sofía, Caco no era un chimpancé, era simplemente Caco, su amigo. Pero los mundos estables de los niños son frágiles, a menudo rotos por las decisiones incomprensibles de los adultos. Una noche, durante la cena, la noticia cayó sobre la pequeña familia como una losa. Su padre había recibido un ascenso, una oportunidad laboral irrechazable en un país al otro lado del océano. Se mudarían en menos de un mes. Para los adultos, era el comienzo de una nueva y excitante etapa. Para Sofía, era el fin del mundo. No hubo súplicas ni llantos que pudieran cambiar su destino. Los días que siguieron se convirtieron en una cuenta atrás dolorosa, cada visita al santuario teñida de la amargura de la despedida inminente. Intentó explicarle a Caco lo que sucedía, pero las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo explicarle el concepto de para siempre a quien solo conocía el ahora? El último día fue el más difícil. La tarde era gris y amenazaba con llover, reflejando la tormenta en el interior de Sofía. Se plantó frente al cristal, con las mejillas empapadas en lágrimas. Caco, al otro lado, parecía percibir su angustia. Estaba quieto, observándola con una intensidad inusual, su frente arrugada en una expresión de pura confusión. Sofía apoyó ambas manos y la frente contra el cristal como si quisiera atravesarlo. «Tengo que irme, Caco», susurró con la voz rota, «pero volveré, te lo juro.
Nunca te voy a olvidar. Hizo una pausa, buscando la fuerza para pronunciar la promesa que sellaría su infancia. Volveré por ti. Espérame. Caco no entendió las palabras, pero sí el dolor. Levantó su mano y dio unos golpecitos suaves en el cristal, en el mismo lugar donde las lágrimas de su única amiga dibujaban pequeños ríos. Era un gesto de consuelo, una pregunta silenciosa que quedaría suspendida en el aire, sin respuesta, durante los siguientes 15 años. 15 años son una eternidad cuando se miden en latidos de esperanza. Para Sofía ese tiempo no fue un vacío, sino un puente meticulosamente construido. Cada libro de biología que devoró, cada examen de primatología que aprobó, cada hora de voluntariado en centros de rescate, era un ladrillo más en el camino de regreso a Caco. La promesa susurrada a través de un cristal se había convertido en la brújula silenciosa que guió cada una de sus decisiones. A sus 23 años, con un título universitario bajo el brazo y una determinación férrea en la mirada, finalmente compró el billete de avión que la llevaría de vuelta al único lugar que su corazón seguía llamando hogar. El viaje fue una nebulosa de ansiedad y recuerdos borrosos. Una película de su infancia proyectada en la ventanilla del avión. Al llegar, la ciudad había cambiado. Sus calles se habían ensanchado y los edificios habían crecido, pero el camino hacia el santuario permanecía grabado a fuego en su memoria. Sin embargo, el propio santuario era otro. La vieja entrada de madera había sido reemplazada por una estructura moderna de metal y cristal. Había nuevos senderos, mapas digitales y una cafetería donde antes solo había un pequeño kiosco. Por un instante, Sofía se sintió como una extraña, una turista en el paisaje de sus propios recuerdos. Un nudo se formó en su estómago. Si todo había cambiado tanto, ¿qué quedaría de aquello que ella había venido a buscar? Con el corazón martilleándole en el pecho, se acercó a la recepción, mostrando sus credenciales de bióloga que le daban acceso a áreas restringidas. Una joven empleada, amable pero impersonal, revisó sus documentos. Bienvenida al Centro Corazón Verde. ¿Hay alguna especie en particular que le interese estudiar?, preguntó con una sonrisa ensayada. Sofía tragó saliva. Busco a un chimpancé, uno de los más antiguos. Su nombre es Caco. La empleada tecleó en su ordenador. Ah, sí, Caco. El patriarca silencioso. Está en el nuevo hábitat de grandes primates, al fondo del parque. Javier, uno de nuestros guías, puede acompañarla. Javier era un joven entusiasta que probablemente ni siquiera había nacido cuando Sofía y Caco compartían sus tardes. Mientras la guiaba por los nuevos caminos, le hablaba de los programas de conservación y de las mejoras en los recintos. Sofía asentía, pero no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, viajando 15 años hacia el pasado. Cada paso la acercaba más al momento de la verdad, y con cada paso el miedo y la esperanza libraban una batalla campal en su interior. ¿Y si él no la recordaba? ¿Y si su promesa infantil no había sido más que un monólogo sentimental que el tiempo había borrado sin dejar rastro? Finalmente llegaron. El nuevo hábitat era inmenso, una obra maestra de ingeniería naturalista con árboles altos, cascadas y plataformas de madera. Varios chimpancés socializaban en grupo, jugando o acicalándose mutuamente. Y entonces lo vio. Sentado solo, en una roca alejada del resto, de espaldas a la actividad. Ya no era el pequeño ser curioso de sus recuerdos. Era un chimpancé adulto, imponente, con una espalda ancha y brazos poderosos. Su pelaje era oscuro y denso, y había una gravedad en su postura que hablaba de años de soledad. Javier señaló: «Ese es Caco. Es un poco reservado. Pasa la mayor parte del tiempo así, observando. No interactúa mucho, ni con nosotros ni con los otros». El corazón de Sofía se encogió. Ese no era su Caco, o al menos no el que ella recordaba. Le pidió a Javier que la dejara sola, asegurándole que sabía cómo comportarse. Con pasos vacilantes, se acercó a la barrera de observación, un panel de cristal laminado similar al de su infancia, pero mucho más grande.
Encontró un lugar, el mismo que instintivamente habría elegido de niña, y esperó. Él seguía de espaldas, una silueta melancólica contra el verde del follaje. Sofía respiró hondo, reuniendo el coraje que había acumulado durante más de una década. Con la voz temblorosa, apenas un susurro que luchaba por no romperse, pronunció su nombre. Caco. El sonido pareció minúsculo, absorbido por la inmensidad del recinto. Por un momento, no pasó nada. Pero luego, lentamente, la enorme cabeza de Caco se giró en su dirección. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de ella a través del cristal. Sofía contuvo la respiración, esperando una chispa, un gesto, cualquier cosa. Él la miró, pero su mirada estaba vacía de reconocimiento. Era la mirada que le habría dedicado a cualquier otro extraño, a cualquier otro rostro anónimo detrás del cristal. La escaneó de arriba a abajo, sin el menor atisbo de interés, y luego, con una lentitud que resultó devastadora, se giró de nuevo, dándole la espalda y volviendo a su contemplación del vacío. El rechazo no fue agresivo, fue algo mucho peor, fue indiferencia absoluta. El mundo de Sofía se hizo añicos. La promesa, la espera, los 15 años de anhelo, todo se desvaneció en ese instante de absoluta y aplastante nada. ¿Você já imaginou viver algo assim? Deixe nos comentarios de onde você está nos assistindo e não se esqueça de se inscrever. La desilusión inicial fue como un golpe físico, dejándola sin aire. Por un par de días, Sofía vagó por el santuario como un fantasma, cumpliendo con las tareas básicas de su voluntariado con una eficiencia mecánica que ocultaba el torbellino en su interior. Observaba a Caco desde lejos, a través de las cámaras de monitoreo o desde los puntos de observación más distantes, sin atreverse a enfrentar de nuevo esa mirada vacía. El chimpancé imponente que veía en las pantallas no tenía nada que ver con el amigo juguetón grabado en sus recuerdos. Era un extraño. Quizás, se dijo, los escépticos siempre tuvieron razón. Quizás había proyectado sus propios sentimientos en un animal joven, construyendo un castillo de fantasía sobre los cimientos de su propia soledad infantil. La idea era tan dolorosa como liberadora. Si todo había sido una invención, entonces no había nada que recuperar, y podía simplemente marcharse. Pero la rendición no estaba en su naturaleza. La imagen de aquella pequeña mano oscura presionada contra la suya era demasiado vívida para ser una simple quimera. Algo dentro de ella, una intuición profunda y obstinada, se negaba a aceptar la derrota. No había viajado miles de kilómetros para darse por vencida tras el primer obstáculo. Decidió cambiar de estrategia. Si no podía llegar a él como la niña que fue, lo intentaría como la bióloga en la que se había convertido. Usando sus credenciales, solicitó y obtuvo un permiso especial para colaborar directamente con el equipo de cuidadores de primates, bajo la supervisión del viejo Mateo, quien, para su sorpresa, aún trabajaba allí, ahora como director del área. Mateo la reconoció al instante. Sus ojos arrugados se suavizaron al verla. «La niña del chimpancé», dijo con una sonrisa nostálgica. «Sabía que volverías algún día». Su cálida bienvenida fue un bálsamo para el alma herida de Sofía. Sin embargo, el propio Mateo fue el primero en moderar sus expectativas. Durante una charla junto al recinto, mientras observaban a Caco en su roca solitaria, el anciano cuidador le explicó la situación con una franqueza amable. Después de que te fuiste, Caco se volvió muy introvertido. Rechazó el contacto con otros chimpancés jóvenes y siempre pareció esperar algo. Con los años, esa espera se convirtió en esta melancolía que ves ahora. Es el líder del grupo por su tamaño y fuerza, pero no por su espíritu. Sofía, han pasado 15 años. Es mucho tiempo, incluso para una memoria tan prodigiosa como la de un chimpancé. Para él, ahora eres solo un rostro nuevo, una presencia distinta. No te hagas daño persiguiendo un fantasma. Las palabras de Mateo, aunque cargadas de afecto, eran como pequeñas dagas de realismo que punzaban su determinación. El resto del equipo, más joven, la observaba con una mezcla de curiosidad y compasión, como si fuera una soñadora a punto de despertar a una dura realidad.
A pesar de las advertencias, Sofía perseveró. Cada día, durante sus descansos o después de sus turnos, se sentaba en el mismo lugar frente al cristal, convirtiéndose en una presencia constante y silenciosa en la periferia del mundo de Kako. Ya no intentaba llamar su atención directamente. Simplemente estaba allí. A veces le hablaba en voz baja, contándole sobre su vida, sobre cómo él la había inspirado a estudiar a los de su especie. Otras veces sacaba una vieja y gastada libreta de dibujo y replicaba los garabatos que solía hacer de niña, mostrándoselos a través del cristal. Incluso trajo consigo un pequeño reproductor de música y a un volumen casi inaudible ponía las melodías infantiles que su madre le cantaba, las mismas que ella solía tararear para él. Cada intento era una botella lanzada al océano del tiempo, una súplica silenciosa enviada a través de los años. La reacción de Kako era casi inexistente, pero Sofía, con sus ojos de observadora entrenada, empezó a notar cambios minúsculos, casi imperceptibles. A veces, aunque él seguía de espaldas, notaba que sus orejas se movían ligeramente en su dirección cuando ella hablaba. En una ocasión, mientras ella dibujaba, lo vio lanzar una mirada fugaz por encima del hombro, tan rápida que casi pensó haberla imaginado. Eran migajas, destellos de una posibilidad remota, pero para Sofía eran suficientes para alimentar la llama vacilante de su esperanza. La tensión, sin embargo, crecía con cada día que pasaba. La administración del santuario comenzaba a impacientarse con su fijación en un solo animal, y sus colegas, aunque amables, la trataban con una condescendencia cada vez menos disimulada. Sentía sus miradas clavadas en su espalda, escuchaba los susurros. Se estaba convirtiendo en la loca del chimpancé, una anécdota curiosa para contar en la cafetería. La duda, ese veneno lento, volvía a filtrarse en sus pensamientos durante las noches solitarias. Estaba forzando una conexión que ya no existía. Su insistencia era un acto de amor o de puro egoísmo, perturbando la paz de un animal que ya había sufrido suficiente. La línea entre la fe y la obsesión se volvía cada vez más delgada. El final de la segunda semana llegó acompañado de una lluvia fina y persistente, que parecía querer disolver hasta el último gramo de optimismo de Sofía. El cielo gris plomizo era un espejo perfecto de su estado de ánimo. Habían transcurrido 14 días de esfuerzos unilaterales, de monólogos, frente a un muro de indiferencia apenas salpicado por microgestos ambiguos. La presión de sus colegas se había vuelto más palpable, y la administración del santuario le había sugerido sutilmente que ampliara su enfoque a otros primates del centro. La sensación de fracaso era una presencia física, un peso en sus hombros que la encorvaba y le robaba la energía. Esa tarde, mientras observaba cómo la lluvia trazaba caminos erráticos en el cristal del panel de observación, tomó una decisión. Se rendiría. No porque su fe se hubiera extinguido por completo, sino por amor a Kako. Quizás Mateo tenía razón. Quizás su insistencia era una forma de egoísmo, una perturbación en la frágil paz que él había logrado construir en su soledad. Era hora de dejarlo ir. Con el corazón encogido, se preparó para su despedida final. No sería un adiós dramático, sino un último acto de presencia silenciosa, un punto final a la historia que había comenzado en ese mismo lugar hacía tantos años. Caminó lentamente hacia el gran ventanal, sintiendo el frío de la tarde colarse bajo su impermeable. Kako estaba en su lugar habitual, en la roca más alejada de espaldas a ella, una silueta imponente y solitaria recortada contra la vegetación mojada. Parecía una estatua tallada en melancolía, indiferente a la llovizna que empapaba su oscuro pelaje. Sofía se detuvo frente al cristal. Esta vez no llevaba sus cuadernos, ni su reproductor de música, ni las fotos viejas. Solo se llevaba a sí misma y el peso de una promesa rota. Las lágrimas comenzaron a brotar, mezclándose con la humedad de su rostro, pero ya no luchó por contenerlas. Eran lágrimas de duelo por una amistad perdida en los laberintos del tiempo. No dijo su nombre. No pronunció palabra alguna. Sabía que sería inútil. En su lugar cerró los ojos,
buscando en el fondo de su memoria el recuerdo más puro y primigenio de su conexión. Y entonces, de forma casi inconsciente, lo hizo. Un pequeño ritual, un código secreto que había quedado sepultado bajo 15 años de vida adulta. Empezó a tararear una melodía simple y ligeramente desafinada, una nana que su madre le cantaba para dormir y que ella, en su inocencia infantil, había adoptado como su canción para Kako. Era apenas un murmullo, tan bajo que era casi imperceptible para un oído humano a esa distancia, pero era el sonido exacto que había llenado tantas tardes de su niñez. Mientras la melodía temblorosa escapaba de sus labios, realizó el gesto final. Llevó su mano derecha a su pecho, justo sobre el corazón, sintiendo su propio latido acelerado y doloroso. La mantuvo allí un instante, como si quisiera infundirle todo el amor y la tristeza que sentía. Luego, con una lentitud ceremonial, la extendió con la palma completamente abierta y la apoyó suavemente contra la superficie fría y húmeda del cristal. No era una petición, ni una pregunta. Era una ofrenda, un adiós definitivo. Del otro lado del recinto, algo extraordinario sucedió. En el instante en que la primera nota de la melodía flotó en el aire, la imponente espalda de Kako se tensó. Su cuerpo entero se quedó rígido, como si una corriente eléctrica lo hubiera recorrido. Dejó de ser una estatua de apatía para convertirse en un monumento a la atención absoluta. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado opacos y distantes, ahora ardían con una intensidad desconocida. No miraron a su alrededor. Se clavaron directamente en la figura de Sofía, como misiles teledirigidos. La cámara de la narrativa se enfoca en su rostro, en sus profundos ojos oscuros. Se puede ver una tormenta desatándose en su interior, primero confusión, luego un destello de reconocimiento, seguido por una ola de algo que parecía casi incredulidad. Ignorando a los otros chimpancés, ignorando la lluvia que arreciaba, se puso de pie. No con la agilidad de un animal joven, sino con la deliberación de un ser que está procesando una revelación trascendental. Dio un paso, luego otro, caminando en línea recta hacia el cristal, con la mirada fija en Sofía, sin parpadear. El clímax de la historia no era una persecución ni una lucha, era una caminata, un peregrinaje de 20 metros que atravesaba 15 años de silencio. El tiempo pareció suspenderse en el instante en que Kako llegó frente al cristal. La corta distancia que lo separaba de Sofía se sentía como un abismo cargado de 15 años de ausencia. La lluvia golpeaba el panel transparente, creando una cortina de agua que distorsionaba ligeramente sus figuras, como si se estuvieran viendo a través de un velo de recuerdos líquidos. Sofía permanecía inmóvil, con la mano aún presionada contra el cristal y las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. Había dejado de tararear. El silencio que se instaló entre ellos era denso, pesado, vibrante de una expectación casi insoportable. Cada fibra de su ser gritaba, esperando una confirmación, temiendo un último y definitivo rechazo. Kako, por su parte, no se movía. Se limitaba a observarla. Su rostro, normalmente una máscara de estoica indiferencia, era ahora un lienzo de emociones complejas y profundas. Sus fosas nasales se dilataban. Sus ojos recorrían cada centímetro del rostro de Sofía, desde su cabello mojado hasta la curva de sus labios temblorosos, como si estuviera tratando de encajar una pieza de un rompecabezas largamente olvidado. En la sala de monitoreo, a varias decenas de metros de allí, Mateo y otros 2 cuidadores jóvenes observaban la escena en una de las pantallas de seguridad. Habían sido alertados por el comportamiento inusual de Kako. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. «No me lo puedo creer», susurró Javier, el guía que había acompañado a Sofía el primer día con los ojos pegados al monitor. Mateo no dijo nada, pero se inclinó hacia adelante con el corazón en un puño, presenciando el momento que había creído imposible. Para ellos, acostumbrados a la rutina y a la distancia emocional necesaria para su trabajo, aquello era algo cercano a un milagro, una ruptura de todas las reglas no escritas de la etología.
Estaban siendo testigos de cómo un eco del pasado resonaba con la fuerza de un trueno en el presente. Fue entonces cuando Kako hizo su movimiento. No fue brusco ni agresivo. Fue un gesto de una delicadeza y una precisión que desmentían su enorme tamaño y fuerza. Con una solemnidad casi humana, levantó lentamente su brazo derecho. El movimiento fue deliberado, cada músculo controlado, como si temiera romper el frágil encanto del momento. Primero, llevó su enorme mano oscura a su propio pecho, colocándola plana sobre el corazón, justo en el mismo lugar donde Sofía tenía la suya. La mantuvo allí durante un largo segundo, un gesto de espejo perfecto, un eco físico que atravesaba el cristal y los años. Y luego, con la misma lentitud reverencial, extendió el brazo hacia adelante. Sus dedos gruesos y callosos se desplegaron y su palma se posó con una suavidad asombrosa sobre el cristal, cubriendo por completo la mano de Sofía desde el otro lado. El contacto no era físico, pero la conexión era total, absoluta e innegable. En ese preciso instante, un sonido gutural, bajo y suave, emanó de lo profundo del pecho de Kako. No era un gruñido de amenaza ni un llamado territorial. Era una vocalización íntima, un arrullo de reconocimiento que, según confirmó Mateo más tarde, nadie en el santuario le había oído emitir desde que era apenas un joven chimpancé. Era el sonido de un reencuentro. Para Sofía, ese sonido fue la llave que abrió las compuertas de su alma. Un sollozo desgarrador se le escapó, una mezcla de euforia, alivio y la liberación de una década y media de anhelo contenido. Se derrumbó emocionalmente, apoyando la frente en el cristal, llorando ya no de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que resultaba casi dolorosa. No había sido olvidada. Su promesa no se había perdido en el viento. Su amigo, su Kako, estaba allí. La había recordado. El puente entre sus mundos, que ella creía derrumbado para siempre, acababa de ser reconstruido, viga a viga, con los materiales indestructibles de la memoria y el afecto. La reacción de Kako no había sido única por su espectacularidad, sino por su increíble intimidad, una respuesta simétrica y perfecta a un ritual que solo ellos dos conocían, la prueba irrefutable de un vínculo que había sobrevivido al implacable paso del tiempo. El instante en que sus manos se encontraron a través del cristal no fue un punto final, sino el verdadero comienzo. Aquel gesto trascendental no solo rompió 15 años de silencio, sino que también demolió los muros de apatía que Kako había construido a su alrededor. El reencuentro actuó como un catalizador, despertando al espíritu curioso y sociable que había permanecido latente durante tanto tiempo. En los días y semanas que siguieron, la transformación del chimpancé fue tan profunda que se convirtió en el principal tema de conversación entre el personal del santuario. Kako abandonó su roca solitaria. Comenzó a interactuar con los otros miembros de su grupo, a participar en los juegos y a mostrar una curiosidad por su entorno que los cuidadores más jóvenes jamás habían presenciado. Su melancolía se disipó como la niebla matutina, reemplazada por una serenidad y una confianza renovadas. Sin embargo, su cambio más notable estaba intrínsecamente ligado a Sofía. La presencia de ella se convirtió en el ancla de su nuevo mundo. Ya no había un cristal que los separara. Bajo la estricta supervisión de Mateo, a Sofía se le concedió acceso a las áreas de manejo adyacentes al hábitat. Sus encuentros diarios se convirtieron en un ritual sagrado para ambos. No necesitaban interacciones complejas. A menudo, simplemente se sentaban en la proximidad el uno del otro, separados solo por una barrera de seguridad, compartiendo un silencio cómodo y elocuente. Kako le traía hojas o ramas curiosas, ofreciéndoselas como si fueran tesoros preciosos, un comportamiento que denotaba un profundo nivel de confianza y afecto. Por su parte, Sofía le leía pasajes de sus libros de biología o simplemente le contaba las anécdotas de su día. Era la continuación de la amistad de su niñez, pero madurada y enriquecida por el tiempo y la distancia superados. Para Sofía, la decisión sobre su futuro se volvió increíblemente clara.
Los planes de una carrera en prestigiosas instituciones de investigación en el extranjero se desvanecieron, sin dejar rastro de arrepentimiento. Su lugar estaba allí, en Corazón Verde. Cuando se abrió un puesto permanente como primatóloga y coordinadora de bienestar animal, lo aceptó sin dudarlo un segundo. Su historia con Caco no solo le había devuelto a su amigo, sino que también le había dado un propósito inquebrantable: dedicar su vida a entender y proteger a estas criaturas cuya profundidad emocional acababa de experimentar de la forma más personal y poderosa posible. Su enfoque único, basado en la empatía y en el reconocimiento de la individualidad de cada animal, revolucionó los protocolos del santuario, mejorando significativamente la calidad de vida de todos sus habitantes. Los años pasaron. La historia de la niña que regresó se convirtió en una leyenda entrañable dentro del santuario, un relato que los guías contaban a los visitantes para ilustrar la increíble capacidad de memoria y sentimiento de los grandes simios. Servía como un poderoso recordatorio de que la conexión entre las especies es una realidad tangible, no una mera fantasía sentimental. Sofía, con el tiempo, se convirtió en la sucesora natural de Mateo, asumiendo la dirección del área de primates con una sabiduría que combinaba el rigor científico con una compasión forjada en su propia experiencia. La escena final nos transporta varios años hacia el futuro. Es una tarde dorada y tranquila. Sofía, ahora una mujer en la plenitud de su carrera, está sentada en un banco de madera junto al recinto. Ya no hay barreras de cristal, solo un foso natural que garantiza la seguridad. A pocos metros de ella, recostado sobre un lecho de hierba y bañado por el sol del atardecer, descansa Caco. Ya no es el patriarca silencioso, sino un líder sereno y respetado, cuya calma irradia a todo el grupo. Sus ojos se encuentran de vez en cuando, y en esas miradas se condensa toda su historia. La promesa infantil, la larga espera, el reencuentro milagroso y la paz del presente. No necesitan gestos grandiosos ni rituales secretos. La simple presencia del otro es suficiente. Su vínculo se ha convertido en un legado silencioso, una verdad callada que impregna cada rincón del santuario, enseñando a todos los que pasan por allí una lección fundamental: que el amor y la memoria no conocen de especies, y que hay lazos que, una vez forjados, ni siquiera el tiempo puede llegar a romper. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.